Bien, hemos estado revisando las clases anteriores, lo referente a las condiciones políticas, económicas de las comunidades antiguas, cómo se han venido organizando, cómo se han venido dando estas consideraciones. Hemos visto el origen de la propiedad privada, la educación en la comunidad primitiva, el protagonismo de la mujer en esta comunidad primitiva, y vamos a ir revisando cómo se viene organizando, generando esto que llamamos patriarcado. Hay que entender que la clase anterior nosotros hablamos más que de matriarcal y patriarcal, de matrilineal. ¿Qué entenderíamos por matriarcal y patriarcal? Que ya lo vimos la clase anterior, pero es importante recordarlo. ¿Qué es Matri- matriarcal? ¿Perdón? Matriarcal es que le lleva la responsabilidad a la mujer. Ya, pero es un poquito más allá. Busquémosle, tal vez en el internet, en el diccionario, ¿qué significa? Porque nosotros vimos matrilineal, el concepto matrilineal. Y matrilineal quería decir que viene de la línea materna, que todos los que gobiernan, los que generan este proceso para poder controlar las comunidades, provienen de la madre y de la educación de la madre y de estas consideraciones. Pero ahora ya estamos hablando directamente de matriarcal y patriarcal. ¿Qué se entiende por este concepto? De matriarcal que las mujeres tienen tanto poder político, social y son común que son superiores. Entonces, hablamos que, por ejemplo, hay una especie de pirámide, que es una conformación piramidal, donde, si es patriarcal, el padre, el hombre, es el que gobierna y decide qué hacen los hijos, las mujeres y demás. Si hablamos de matriarcal, es donde la mujer decide, gobierna, es un sistema, es un modelo, donde de aquí se va decidiendo qué situaciones se toman. Decíamos que matrilineal no era lo mismo, que no era la consideración de que las mujeres eran las que gobernaban. Pero aún así hemos nosotros puntualizado que las mujeres tuvieron un rol fundamental en el momento de que estamos hablando del periodo del Neolítico y de la consideración principal de estas comunidades primitivas. Vamos a ver entonces qué funciones principalmente van cumpliendo ya las mujeres para ir desplazando las perspectivas y las consideraciones en este sistema, que patriarcal principalmente es un sistema de conformación en la cual el hombre, el padre, es el que toma el control y decide por el resto. ¿Sí? Vamos entonces dentro de estas consideraciones. Este es nuestro tema. El objetivo principal de este tema y de esta clase es determinar las causas de la crisis de la comunidad primitiva en cuanto a comunidad matriarcal, en donde la mujer tenía un papel importante y se va generando este proceso. Se requiere dar como referencia el nombre o la perspectiva que algunos pensadores le han dado. Hay dos elementos fundamentales, el sedentarismo y la agricultura, que son dos elementos que van generando este cambio, cambio de forma de entender la realidad. El sedentarismo y la agricultura. Y hablamos, por ejemplo, de que este es un modelo que incluye el sedentarismo con la agricultura. Dentro de estas consideraciones, patriarcado en el Neolítico va a tener una consideración importante cuando se dan estos dos elementos, que ya venían desde el Paleolítico, es verdad, pero en el Paleolítico no había la consideración todavía de la agricultura, ni el avance de la herramienta, ni de la piedra, el tallado tan elaborado. Desde el Neolítico, autores piensan y aseguran que el desarrollo de una agricultura sedentaria es la que dio inicio al patriarcado. Podemos nosotros decir entonces que estos dos elementos dan inicio a lo que puede ser posteriormente un patriarcado. Este modelo, este sistema donde el hombre, padre, es el que decide todas las consideraciones. Un matriarcado donde la madre decide. La consideración matrilineal no era lo mismo. Acordémonos que decíamos
que la perspectiva matrilineal simplemente es que heredamos ciertas consideraciones, provenimos de una línea materna. El patriarcado ya va introduciéndose. Muchas características de las sociedades matriarcales se conservan y permitieron que el patriarcado se vaya introduciendo. Si nosotros vemos y consideramos que uno de los elementos fundamentales, mejor dicho, este elemento bipartito de dos consideraciones del sedentarismo y la agricultura, dan origen al patriarcado, también algunos pensadores dicen que las sociedades matrilineales, las sociedades matrilineales dieron paso también a un patriarcado, que estas sociedades cuando se conservan dan paso al patriarcado. ¿Por qué razón? ¿Cuáles eran las funciones principales si nosotros hablamos de la mujer? ¿Qué función cumple la mujer y dónde se va presentando la mujer en el ámbito de la comunidad primitiva? ¿Qué recordamos? Algo ya lo dijeron al principio, pero sobre todo, ¿dónde está la mujer? ¿Cuál es su sitio, su rol de lo que dijimos las clases anteriores? Perdón, repítalo. Enseñar a los hijos. Ya, esa es su función, educar a los hijos, estar con los hijos, cuidar a los hijos. Es una consideración propia de esta sociedad matrilineal. ¿Qué más? Hablábamos de la educación. ¿Dónde educan las madres? En la casa. En la casa, en el hogar. Por lo tanto, las mujeres desde las sociedades matrilineales van generando un proceso en el cual el hogar va a ser fundamental para que también se dé el patriarcado. No sé si me logro explicar del todo. El que se haya mantenido una sociedad matrilineal donde la madre cumplía una función importante y había un cierto equilibrio entre hombres y mujeres, también dio paso al patriarcado. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que algo o que una situación donde los hombres y las mujeres estaban equilibrados dé paso a un patriarcado donde el hombre va a estar arriba y la mujer abajo? Principalmente por esto, por la consideración de que las mujeres se encuentran en el hogar. Al encontrarse en el hogar, va el hombre relegándole ciertas consideraciones dentro de su rol y va a determinar o va a ser determinante esta consideración. Y nos preguntamos, ¿cómo funciona una familia en la actualidad que tenga patriarcado? ¿Cómo funcionaría? ¿Alguien podría poner tal vez algún ejemplo? A ver, si fuera patriarcado sería que el hombre mientras está trabajando, la esposa está en la casa cuidando a los hijos y cocinando y limpiando todo. Muy bien, una de las consideraciones que todavía no logramos, creo yo, superar. Esta introducción de la perspectiva de las crisis de las sociedades que han venido dando este modelo de carácter social, es un modelo de organización, ha generado muchos inconvenientes. ¿Qué tipos de inconvenientes creen ustedes? ¿O les parece que este modelo es eficiente? ¿Podemos decir que hay inconvenientes? ¿O qué inconvenientes generó el patriarcado? Que los hombres se creyeran superior a las mujeres y que no respetaran. Primera consideración, la superioridad, que no existía propiamente en el Neolítico. ¿Alguien más? ¿Otro criterio? ¿Qué más podemos decir? Además de la superioridad, ¿qué creen ustedes que generó en las sociedades modernas y contemporáneas el problema de este patriarcado? Únicamente el hombre fuerte y que la mujer siempre va a ser débil. Ya, entonces, si nosotros observamos la perspectiva de la división propia de la mujer en el hogar, el hombre sale a realizar otro tipo de actividades, se creía y se viene introduciendo en la mente que el hombre es más fuerte que la mujer. Y las consideraciones, si nosotros observamos qué sucedía antes de que se marque propiamente el patriarcado, que no es algo propio del Neolítico, pero se va dando. Hombres y mujeres cumplen la misma función. Cazan, recolectan, generan este proceso de la agricultura. Entonces no hay esta idea. Esta idea es muy contemporánea, muy moderna en realidad,
donde se introduce la perspectiva de que el hombre es superior a la mujer porque es más fuerte. Y no tiene absolutamente nada de sentido esta perspectiva. Muchas de las características de las sociedades matrilineales, como les estaba enunciando, permitieron que el patriarcado se abriese paso como forma de dominio del hombre sobre la mujer. Aquí ya viene dándose la consideración del patriarcado, donde el hombre está por encima de la mujer, de la consideración de la mujer. Es decir, aquí hay un criterio de superioridad. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado en el neolítico, porque todavía no es tan marcado, no es que sucedió, ya los hombres gobernaban y se dio todo el proceso que conocemos en la actualidad, sino que este es un proceso cambiante, complejo, no tan sencillo de determinar simplemente por el hecho de que se dio. Cuestiones como el poder, la tenencia de la tierra, la producción, el control social, dependían directamente del hombre. Nuevamente le repito, cuestiones como el poder, la tenencia de la tierra, la producción y el control social dependían del hombre. Es decir, el hombre principalmente gobernaba. Gobierno. Él es el que está encargado del gobierno sobre los demás. Y la educación también va a tener una consideración importante desde el patriarcado. Ya no va a ser solo la perspectiva de que el hombre educa a los jóvenes, recordemos lo que decíamos anteriormente, sino que el hombre va directamente a ser el generador de saberes y el que traspasa los saberes. Desde la consideración del patriarcado en cuestiones de educación, el hombre cumple la función de la educación en sí misma que genera este traspaso de saberes, que es la idea fundamental. Los valores eran difundidos en un principio por ambos, hombres y mujeres, pero cuando se asienta el patriarcado, ¿quién decide? Será el hombre, lo que se debe o no hacer. Los parámetros por los cuales se difundían eran establecidos bajo un sistema patriarcal. El hombre decidía qué podía y no hacerse. Hemos tenido que superar mucho esta perspectiva, creo yo que es un proceso complejo, pero si nosotros nos preguntamos hoy en día en qué trabajan nuestras hermanas, hermanas, mamás, tías y demás, ya tienen un proceso mucho más equilibrado. Nos falta mucho todavía para llegar a sociedades equilibradas, pero por lo menos tenemos un proceso que nos ha permitido tener un cambio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, claro la perspectiva de lo que es el patriarcado. Vamos a puntualizar unos elementos más que nos permitan cerrar esta temática de lo que es el patriarcado en estas sociedades y en estas comunidades antiguas. Hay que resaltar dos elementos importantes al hablar de una supremacía patriarcal. Tenemos que resaltar dos elementos fundamentales del patriarcado cuando hablamos de patriarcado. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales? Una, el aumento de la producción a la par de una agricultura sedentaria. Mientras se va dando, ¿se recuerdan cuando hablábamos de los elementos propios que se relacionan con la perspectiva de lo que es la propiedad privada? ¿Cuáles eran estos elementos relacionados con la propiedad privada? Hablábamos principalmente de que se genera la propiedad privada gracias a la apropiación de excedentes, a que hay excedentes. Por lo tanto, un aumento en la producción es fundamental para comprender que se dé la consideración del patriarcado. ¿Qué otro elemento también podemos nosotros decir que es fundamental? Algo que ya lo topamos, la diferenciación de roles, el cambio de roles. Sobre todo la diferenciación. ¿A qué nos referimos con diferenciación de roles?
que van a existir roles más importantes y roles menos importantes. Esto cambia la cosmovisión de mirar el mundo. Eso implica que los grupos sociales se generan como complejos, bajo un liderazgo masculino en pos ya no solo de la supervivencia, sino de la expansión. También el criterio, nos dijeron por ahí que la consideración o la perspectiva que tenemos, los hombres son más fuertes que las mujeres. Dentro de esta consideración, ¿cuál es el objetivo del patriarcado? Ya no solo la supervivencia, sino la expansión. Cuando tenemos estos factores, estos elementos, aumenta la producción, se da esta perspectiva de, podríamos decir, que está a la par de la agricultura sedentaria, que genera excedentes. Al generar estos excedentes, entonces, tenemos también la diferenciación de roles. Un grupo cumple una función, otro una determinada función diferente. Unos son más apreciados que otros. Y los hombres, además de sobrevivir, quieren expandirse. Comienza toda esta consideración de lo que veremos después, que son las grandes civilizaciones antiguas. Estas grandes civilizaciones antiguas son de este carácter o con esta perspectiva. ¿Qué función entonces van a cumplir las mujeres? Además de los roles del hogar, ¿qué otra función quedará para las mujeres, creen ustedes? El momento que se da ya una sociedad patriarcal. ¿Qué rol puede quedar para las mujeres? Pensemos un poco, analicemos un poco. ¿Qué otras perspectivas puede quedar para las mujeres si ya no son sociedades equilibradas? ¿Alguna idea? ¿Qué otra función cumplirán? Dentro de las funciones que nosotros observábamos, revisen los elementos que se debe tomar en cuenta en el rol de la mujer. Algunos se van perdiendo. ¿Cuáles? Más de casa. Ya, además de estar en la casa, además de ese rol que es bastante evidente, ¿qué otro rol creen ustedes? Agricultora. En la realización de prendas, es decir. La organización de ofrendas, es decir, lo relacionado con los dioses. Si nosotros observamos entonces esta consideración, ¿qué estamos diciendo principalmente? Que el momento que se da esta perspectiva, esta idea de lo que es propiamente el cambio a sistemas patriarcales, algo que permanece dentro de las mujeres es lo religioso. Sociedades, por ejemplo, como la griega, muchas de las mujeres pertenecían a la consideración de lo que es lo relacionado con las deidades. Otro cambio importante que podemos nosotros evidenciar y que recordamos desde la época del Paleolítico, ¿cómo era el arte? ¿Cuáles eran las manifestaciones de alfarería? ¿Qué representaban? ¿Alguien se acuerda qué representaciones de alfarería se daban en el arte del final del Paleolítico? ¿Perdón? Las figuras de Venus. Las figuras de Venus. ¿Qué representan estas Venus? Como las Venus de Valdivia y demás consideraciones. La maternidad. La maternidad, la relación con la naturaleza, la mujer. Comienza a haber una ruptura aquí. Y las manifestaciones, si nosotros también observamos en las civilizaciones antiguas, posteriores al Neolítico, muchos de las representaciones serán de hombres y sobre todo la fortaleza. Hay un cambio en la perspectiva. ¿Por qué los hombres van a tener una supremacía en este sentido? Y las figuras de la fertilidad, aun cuando sigan siendo importantes, ya no serán centrales como fueron las Venus que nosotros estábamos observando en algunos de los videos y en algunas de las consideraciones principales. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen en cuenta, que tengan en consideración estos elementos para comprender las civilizaciones que se vienen posteriormente.
Simultáneamente al proceso y el uso de los elementos como los metales, ya no solo existía la consideración de la piedra, sino que el neolítico comienza a introducir otros elementos y el momento que se introducen los metales, ¿cuál será el objetivo? ¿Qué creen ustedes cuál es la utilización principal de los metales cuando el patriarcado y estas consideraciones utilizan metales? ¿Para qué las van a utilizar? ¿Creen ustedes? La utilización de metales. Fabricación de más herramientas. Ya, pero pensemos, el momento, y pongámoslo así, deben ustedes haber visto algunas historias o consideraciones de civilizaciones antiguas, donde principalmente las herramientas o los metales de esas civilizaciones tenían un objetivo. Y el objetivo principal, si es la expansión, es la consideración bélica. Por lo tanto, el momento que se comienzan a utilizar estos elementos, sí, es verdad, hay una incorporación principal de otras herramientas, pero fundamentalmente se va a guiar hacia la expansión cuando el patriarcado tiene el control. No quiere decir, aun cuando nosotros hemos hablado de la caída o la crisis de las sociedades matriarcales, que se hayan eliminado del todo. Hay muchas civilizaciones que todavía mantendrán estas perspectivas. Nosotros también debemos haber escuchado alguna vez de las Amazonas. Este grupo de mujeres que era una conformación matriarcal, donde solo las mujeres tenían el control. Por lo tanto, no es que sucedió este hecho en el Neolítico y se acabó, sino que es un proceso, como les digo, un proceso histórico. Los cambios en los procesos históricos deben ser pensados más a través de rupturas que como el fin e inicio de algo. Y con esto cerramos nuestra clase. Con esta frase que debe quedarnos muy claro que nosotros hablábamos del trabajo, de la importancia del trabajo, de los elementos que van modificándose, de las perspectivas que van modificándose a través de la historia, para comprender propiamente que la historia es importante. Pero los procesos históricos no son el principio y el fin de algo. Si nosotros dijéramos eso, el momento que se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubieran acabado los nazis. Y todavía tenemos rezagos de esas perspectivas. Cuando hablamos de los procesos históricos, entonces debería ser pensado esto más como el sentido de rupturas, cosas que se van desgarrando, se van rompiendo y que se van generando otras, pero que dejan residuos, más allá que como el fin y principio de algo. No debemos pensar estos procesos históricos como principio y fin. Esto es importante que nos quede dentro de nuestra perspectiva, sobre todo para comprender la historia en general. Vamos a terminar esta visión de la clase. Vamos a concluir las perspectivas que hemos nosotros enunciado, resumiendo y puntualizando las perspectivas de la clase principalmente. ¿Qué vamos a hacer simplemente para la siguiente clase? Estaremos nosotros ya cerrando este tema, porque vamos a ver la transición de la comunidad primitiva a una sociedad ya dividida en clases. Significa que ya existe una estratificación clara de los elementos que nosotros hemos venido puntualizando. Con eso estamos cerrando la consideración del Neolítico, por lo cual es importante puntualizar.